lo que vamos a ver va a ser pues cuáles son los módulos de flujo de fluidos, y aquí también se incluye lo de transferencia de calor en console, y herramientas y funcionalidades que estos módulos nos ofrecen, computación y transferencia de calor. Estos dos primeros puntos los veremos brevemente. Veremos la mayor parte del seminario, pues el desarrollo de un modelo de un cabezal de inyección de tinta, que es una simulación bifásica, donde tenemos tinta y el aire por donde viaja esta gota de tinta, ¿no? Bien, lo que pueden ver aquí es la estructura del software. Como ya saben, hay una plataforma principal que es Console Multiphysics, donde vienen todas las herramientas y unas físicas básicas, y después tenemos los diferentes módulos, ¿eh?, que aparecen aquí agrupados en 4 grupos, y el grupo el grupo de módulos que vamos a centrar hoy es el de los dedicados a flujo de fluidos y transferencia de calor. Como pueden ver, son estos que aparecen, el CFD, que es Computation of Fluid Dynamics, que es dinámica de fluidos computacional, que digamos es el módulo principal de este grupo, junto con el también podría ser el transferencia de calor, y pues tiene una serie de otros módulos dentro de este grupo, como son aquellos destinados a la microfluídica, que incluyen, por ejemplo, interacción entre fluido y estructura, que se suele dar en ese tipo de casos, y también, por ejemplo, el de mojado de pared, para tener en cuenta el ángulo de contacto y todo esto que aparece mucho en este tipo de problemas de microfluídica. El flujo de medios porosos y flujo de subterráneo o bajo superficie. Estos dos comparten características comunes, porque el flujo subterráneo, los suelos suelen ser materiales porosos, y también tenemos fracturas. Flujo en tuberías, el flujo molecular para casos de ya las ecuaciones, cuando el gas está muy rarificado, es decir, la densidad es muy pequeña, pues las ecuaciones clásicas de fluido no son válidas y hay que utilizar otro tipo de expresiones, que son las que vienen disponibles en el flujo molecular. Hasta aquí, estos primeros pues serían todos los relacionados con flujo de fluidos. Y después, el procesado de metales y transferencia de calor, pues son los que tienen en cuenta con la parte de la física del calor. Procesado de metales es un módulo que ha aparecido en esta última versión, que nos permite pues calcular las transiciones de fases metalúrgicas, por ejemplo, en procesos de templado de acero, y el de transferencia de calor, que ya digamos que nos permite pues simular cualquier mecanismo de transferencia de calor, ya incluyendo radiación, cambio de fase y la transferencia de calor en materiales porosos y en muy diversas condiciones. El CFD, el módulo principal CFD, incluye pues todos los flujos turbulentos, con las diferentes formulaciones que tiene, y también flujos de número de Marsh alto, que después veremos en qué caso habría que aplicar cada uno. Y tiene un pequeño submódulo que es de mezclador, para mezcladores, en lo que tiene pues herramientas para simular maquinaria rotativa que mueve fluidos. Bien, pues estos son los módulos dedicados a flujo de fluido y transferencia de calor. Ahora veremos aquí, y estas son las físicas que nos dan estos módulos, tanto en la parte de flujo de fluidos como en la parte de transferencia de calor. Como pueden ver, pues ya podemos simular flujos simples, ya sean turbulentos o laminares, flujos en películas delgadas, por ejemplo, flujo de lubricación, en un caso especial, flujos multifásicos con 2 o 3 fases, por ejemplo, eh, otras formulaciones, digamos, más continuas, flujo en medios porosos y subterráneos, flujo no isotermo, que sería unas interfaces acopladas con la parte de transferencia de calor para el número de Mach alto, el flujo rarificado, que estas interfaces son las que nos ofrece el módulo de flujo molecular, y como interfaces multifísicas tenemos el trazado de partículas y la interacción entre fluidos y estructuras. En transferencia de calor ya podemos hacer transferencia de calor por conducción,
por convección en fluidos, y también por radiación con con medios participativos y radiación entre superficies. También podemos hacer cálculos de transferencia de calor con estructuras delgadas y pues, tener en cuenta el transporte de humedad, transferencia de calor en medios porosos, etcétera. Bueno, ahora veremos con un poquito más detalles estos. Aquí pueden ver el flujo eh, de una sola fase. Vemos cómo podemos resolver flujos turbulentos siguiendo muchas formulaciones diferentes. Cada una de estas formulaciones diferentes son más o menos aplicables en cada caso y se puede, entonces, con lo cual nos podemos adaptar bien al caso que estemos estudiando. Y vale, y tenemos aquí, por ejemplo, flujo viscoelástico y flujo también en tuberías. Como flujo, para flujo todos los flujos que hemos visto anteriormente eran para número de Mach bajo, ¿de acuerdo? Es decir, donde la velocidad del flujo es muy pequeña en comparación con la velocidad del sonido. Por tanto, no se van a producir ondas de choque. En el caso de flujos para alto número de Mach, pues ya hay que tener en cuenta otro tipo de ecuaciones, como las ecuaciones de Euler, y lo podemos hacer también en caso turbulento. Y bueno, aquí pueden ver también las interfaces físicas para flujo rarificado, ¿de acuerdo? Que son pues esos casos de flujo molecular. Bien, las ecuaciones de fluido que tenemos que resolver, bueno, las básicas son la ecuación de Navier-Stokes junto con las ecuaciones de continuidad y la ecuación de estado de fluido que sea. La ecuación de estado, pues normalmente es la relación que existe entre la densidad de fluido y la presión y temperatura presente en el sistema. Para saber qué tipo de régimen tenemos que resolver, pues hay un par de números adimensionales que son los básicos. Uno de ellos es el número de Reynolds, que utiliza pues, la escala características de longitud y de velocidad. Y a partir de esas escalas, el número de Reynolds se define como la razón entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas que aparecen en el fluido. Dependiendo de cuánto vale este número de Reynolds, podemos saber en qué régimen de flujo está. Por ejemplo, para bajo número de régimen, para bajo número de Reynolds, estamos en el régimen laminar, bueno, en el régimen de flujo de Stokes, ¿de acuerdo? Donde pues es un flujo, digamos, el más suave, ¿de acuerdo? Y aquí podemos despreciar, las variaciones son tan pequeñas que podemos despreciar el término inercial de las ecuaciones de Navier-Stokes. Para números de Reynolds intermedios, entre 1 y 2000, tendríamos flujo laminar. Bueno, las fuerzas inerciales ya no serían despreciables y las tenemos que tener en cuenta. Aunque el flujo sigue siendo regular y suave. Y para número de Reynolds mayor de 4000, entraríamos en el régimen de flujo turbulento. Como pueden ver, entre 2000 y 4000 hay una zona intermedia, que se llama la zona de transición, donde ahí lo que seríamos remolinos, un flujo parecido a turbulento, pero con remolinos que son a gran escala. ¿Vale? Es decir, que localmente, el flujo a lo mejor localmente puede ser laminar, pero visto globalmente tiene características de flujo turbulento, donde estos remolinos van cambiando con el tiempo y van oscilando. Veremos que hay unas interfaces específicas para ese caso de la zona de transición. En el flujo turbulento ya tenemos unos parámetros de mezcla muy grandes y tenemos remolinos en todas las escalas de longitud. ¿Vale? Por tanto, en estos casos, estos vórtices, para simular el comportamiento caótico del fluido, lo que se hacen son promedios. Y como hay diferentes formas de promediar las ecuaciones de Navier-Stokes, por eso tenemos diferentes formulaciones de flujo turbulento. Otro número que tenemos que calcular es el número de Mach, que está definido como la velocidad de flujo, el cociente entre la velocidad del flujo y la velocidad del sonido. Para flujo de Mach 0, podemos considerar que el flujo es incompresible. Para número de Mach entre 0 y 0,3, el flujo es débilmente comprensible, ¿de acuerdo? Podemos suponer, por ejemplo, aquí que la densidad puede depender de la temperatura, pero no con los pequeños cambios de presión. Pero para flujos más
para número de Mach mayor de 0,3 tenemos un flujo totalmente compresible. ¿De acuerdo? Tenemos que tener en cuenta todos estos termodinámicos y suponer que puede haber ondas de choque en este flujo. Bien, entonces, según estos dos números, ¿cuáles son las interfaces que tenemos que utilizar? Pues aquí lo pueden ver. Para flujo de Mach menor que 0,3 tenemos todas estas que hemos visto aquí de single phase flow, de flujo de una sola fase. Dependiendo del número reino, pues tenemos creeping flow, flujo laminar, flujo turbulento y, como le comentaba en la zona de transición, pues la simulación de vórtices grandes. ¿De acuerdo? Para número de Mach alto, pues tenemos también las correspondientes interfaces físicas. Para bajo número de reinos, para número de reinos teniendo infinito, y para mayor de 4000, que sería flujo turbulento, pero en el caso de alto número de Mach. Bien, también dentro de los módulos de flujo de fluido tenemos muchas formulaciones para hacer flujos multifásicos. De hecho, el ejemplo que vamos a ver hoy vamos a utilizar el flujo bifásico con el método de LBC. Entonces, estos flujos multifásicos se pueden resolver siguiendo varios métodos. Por ejemplo, el LBC, el phase field o métodos que involucran el movimiento de la malla. Este es un ejemplo. Aquí lo que tenemos es un flujo trifásico, donde tenemos una burbuja del fluido 3 que atraviesa una interfase entre el fluido 1 y el fluido 2. En este caso, pues, el movimiento se produce por la gravedad debido a la diferencia de densidad entre los fluidos. Existen también, por ejemplo, con la ley de Darcy y la ecuación de Bridgman, pues también formulaciones para medios porosos y subterráneos. Y como les comentaba, en el apartado de multifísica, pues podemos acoplar todos los flujos de fluidos con el transporte de partículas, ya sean partículas puntuales, sólidas o gotas de un spray en un flujo de fluido. Y la otra interacción principal es con el módulo de mecánica estructural, donde aquí teníamos la interacción entre fluido y estructura. Aquí lo que ocurre es que el fluido deforma la estructura por la que circula, es decir, aplica una presión sobre la estructura, esta estructura se deforma, y al deformarse también deja un espacio libre donde se puede mover el fluido. Entonces hay que tenerlo en cuenta y hay varias formulaciones para considerarlo. Toda esta parte de interacción de fluido-estructura pues viene con el módulo de microfluídica o con el de mecánica. Bien, en cuanto a los módulos de transferencia de calor, como ya le he comentado antes, tenemos esto aquí. Sobre esto vamos a ir un poquito más rápido. Podemos hacer transferencia de calor conjugada. Cuando llamamos conjugada es acoplada al movimiento del fluido, tanto en flujo laminar como en turbulento. Podemos acoplar esa transferencia de calor con el transporte de humedad. Aquí el contenido de humedad también depende de la variable termodinámica que estamos resolviendo. Y en la cuestión de procesado de metales, pues podemos calcular, como pueden ver, la descomposición de austenita, que es la fase metalúrgica del acero a altas temperaturas. Entonces, conforme vamos enfriando, pues se va descomponiendo en las otras fases metalúrgicas, como perlita, etc. Y bueno, pues esto ya está. Bien, esa es digamos, la visión general de todo lo que podemos hacer con estos módulos de grupo de flujo de fluido y transferencia de calor, y vamos a pasar al desarrollo del modelo. En este caso, lo que vamos a simular es el cabezal de una inyección de tinta. Tenemos aquí en la parte derecha el cabezal que está lleno de tinta, y en la parte izquierda tenemos un dominio que va a representar el aire por el que va a viajar la gota hasta que llega al target, que es el papel donde finalmente se deposita. Esta segunda parte está en principio llena de aire, pero tenemos un flujo bifásico. Un flujo bifásico porque tenemos una gota de tinta que viaja a través del aire, y cada fluido tiene su viscosidad y su densidad y sus propiedades diferentes. Muy bien, pues este es el esquema como
debido a la simetría, tenemos simetría axial, podemos simplificar el modelo y hacer un modelo en 2D así simétrico, y aquí podemos ver pues cuáles son las propiedades físicas tanto de la tinta como de aire, y tenemos en cuenta la tensión superficial. La simulación que vamos a realizar es una simulación dependiente del tiempo. Empezaremos desde 0 hasta 200 microsegundos en pasos de 10 microsegundos. Lo que queremos ver es cuál es el viaje de la gota de tinta desde que sale de la boquilla hasta que llega a, al, a la superficie del papel, para saber pues cuál es el tamaño de la gota. Entonces, aquí lo que es importante es controlar cuál es el volumen de la gota de tinta que sale en función de los diferentes parámetros, como pueden ser el radio de la boquilla, el perfil del flujo de entrada, ¿de acuerdo? Aquí en la parte de inlet, de tinta, etcétera. Para realizar esta simulación vamos a utilizar el método Level Set. El método Level Set, bueno, lo que hace es, por un lado, resolver el flujo de fluido con las ecuaciones de Navier-Stokes, en este caso incompresible. Hay una body force aplicada, una fuerza de volumen aplicada a la ecuación de Navier-Stokes, que corresponde en este caso a la tensión superficial de la gota de tinta, y podemos suponer para esta simulación que el fluido es incompresible. Entonces, lo que hace el método Level Set es poner una nueva variable que es phi, de forma que esta phi vale 1 en la parte donde el fluido es tinta, y vale 0 en la parte donde es aire. Y por tanto, las propiedades de fluido, consideramos que hay un solo fluido, pero que phi distingue un tipo de fluido del otro. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la densidad sería la densidad del aire más la densidad de tinta menos la densidad del aire por phi. De forma que cuando phi vale 1, o cuando phi vale 0, la densidad sería la de aire, y cuando phi vale 1, la densidad sería la de tinta. Y así, por ejemplo, también con la viscosidad. Eh, la, la zona donde pasamos, donde está la interfase, donde pasamos de 0 a 1, sería la zona de transición. En el punto donde phi vale 0,5, tendríamos la superficie de transición entre tinta y aire. Muy bien, pues estos serían los resultados, y voy a compartir con ustedes para hacer el modelo. Bueno, aquí lo tenemos. Lo primero, ahora mismo vamos a empezar con el asistente de modelo, y la primera pregunta que nos hace es la dimensión espacial. En este caso, como ya hemos visto, vamos a coger un modelo que es 2D axisimétrico. La segunda pregunta que nos hace es qué física inicial que queremos seleccionar. Entonces, en este caso iríamos a flujo de fluido. Aquí ven los grupos que le he comentado antes, y en este caso es un flujo multifásico. Y aquí iríamos a la parte de flujo bifásico Level Set, que es el que vamos a resolver. Como pueden ver, tenemos flujo laminar y también la posibilidad de flujo turbulento bifásico. Bien, en nuestro problema va a tratarse de un flujo laminar. Añadimos, debido a la dimensión del problema, el número de reinos es suficientemente bajo para considerarlo laminar, y aquí ya tenemos la interfaz física que hemos añadido. Tenemos flujo laminar, Level Set, que es esta física que hace la convección de la superficie de contacto entre los fluidos, la que resuelve la variable phi que hemos visto, y la multifísica, que es el acoplamiento entre ellas dos. Bien, ahora la veremos con más detalle. El tipo de estudio va a ser un estudio dependiente del tiempo con iniciación de fase. ¿Esto qué significa? Bueno, le voy a dar DON y lo vemos también ahora en el modelo, y lo que significa es que hay un primer paso que es inicializar en la variable phi. Aquí pueden ver en el estudio tenemos dos pasos. Paso 1, inicialización de fase, y el paso 2 es ya el dependiente del tiempo. Bien, vamos a, en primer lugar, crear la geometría. Para crear la geometría, para ir rápido, lo que voy a hacer es insertar la geometría de un archivo que ya tengo preparado. Es este de aquí. Y la construimos. Muy bien, pues aquí ya les aparece la simetría
que en revolución me va a dar la geometría de la boquilla. Esta geometría, bueno, pues se ha creado pues, con las herramientas básicas. Primero este rectángulo. Como pueden ver, la geometría está parametrizada, ¿vale? Podemos los parámetros están aquí. Son pues parámetros geométricos, el radio de entrada de cabezal, la longitud de cabezal, el radio de salida, la longitud de la garganta por la que sale la tinta, etc. Bueno, una vez que tenemos la geometría construida, ahora pues vamos a poner los materiales. Vamos a añadir los materiales directamente. Vamos a añadir un primer material en blanco. Este, por ejemplo, va a ser la tinta. Y como pueden ver, pues me pide las propiedades de material que vamos a utilizar son la densidad y la viscosidad dinámica. Entonces, según la tabla que hemos visto antes, la densidad va a ser 10 elevado a 3 kilogramos por metro cúbico y la viscosidad dinámica va a ser 0,01 10 elevado a menos 2 pascales por segundo. Bueno, el segundo material que tenemos que incluir lo añadimos de la librería, que es aire, como ya hemos visto. Y seleccionamos aire en la librería de materiales y lo añadimos al componente. Bueno, ya tenemos los dos materiales. No hace falta, ahora mismo tenemos tinta en todos sitios y aire en todos lados. Pero como estamos utilizando el level set, en realidad esta asignación pues, no va a tener influencia en el modelo. Bueno, vamos a añadir una función. Aquí vamos a definir una función, que va a ser una función de tipo rectángulo, ¿no? Para definir el pulso de entrada de tinta en la parte inferior de la boquilla. Bien, esta es la forma de la función, pero esta va a durar pues, del orden de los microsegundos. Entonces, aquí en el límite bajo vamos a poner 10 elevado a menos 6, es decir, un microsegundo, y el superior va a ser 13 por 10 elevado a menos 6, que son 13 microsegundos. La zona de transición va a ser 2 por 10 elevado a menos 6. Ya podemos representarlo de la misma forma. Entonces, es esta de aquí. Cuando llegamos a 2 por 10 a menos 6, ya estamos arriba y baja hasta que llega aproximadamente a 14 por 10 a menos 6 segundos. Muy bien. Y vamos a definir también, para poder medir el volumen de la gota de tinta que sale, vamos a definir un operador de integración. Esto se hace aquí en las definiciones de la componente y podemos definir operadores de la integración. Y aquí vamos a elegir integrar sobre todos los dominios. Esto, esto nos define el operador intop1, que lo puedo utilizar para integrar cualquier variable sobre estos dominios que le he especificado. En este caso, todos los dominios de nuestro modelo. Y también vamos a definir una serie de variables. Vamos a ir dos variables. Añado aquí las variables, un nodo de variables. Y para ir más rápido, lo que voy a hacer es cargar estas variables que ya tenemos escritas y simplemente pues verlas. Tenemos dos variables. Una primera variable es vin. Lo que pueden ver es 0,56 metros por segundo por la función red1. Que la función red1 era este rectángulo que hemos puesto. Bueno, es decir, que la parte, esto lo vamos a multiplicar por 0,56 metros por segundo. Y va a ser la velocidad de entrada en función del tiempo. Este es red1 del tiempo, ¿vale? Para que solamente tenga un pulso de entrada que dura unos 14 microsegundos. La segunda función es la masa de la gota que sale, en donde utilizamos el operador de integración intop1 que hemos puesto. Aquí tenemos, como puede, esto es la densidad de la tinta por fil S es phi, esto vale 1 en la zona del dominio correspondiente a tinta,
Es decir, que estamos teniendo en cuenta solamente sumando la tinta. Y por este operador lógico es z mayor que 0,7. Como pueden ver, 0,7 ya estamos dentro en la zona de salida. O sea, en la zona donde la gota de tinta ya está viajando por el aire. Con lo cual, esta integración nos va a dar la masa de la gota de tinta, que es uno de los parámetros que queremos controlar en nuestra simulación. Bien, pues tras estas definiciones, ahora vamos a pasar a especificar la física. ¿Vale? Aquí vamos primero en el level set, como pueden ver, tenemos esta ecuación para phi, que es la ecuación que nos va a definir la zona donde tenemos tinta y donde tenemos aire. Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer es decir, bueno, con el botón derecho vemos que aquí tenemos las condiciones de contorno que podemos incluir. ¿Dónde está la interfase inicial? La interfaz inicial es esta de aquí, ¿de acuerdo? El contorno 8, que es la zona que separa la salida del cabezal de la parte de aire. Aquí en la parte de multifísica vemos que tenemos flujo bifásico, level set, donde tenemos que especificar, vemos que están acopladas, ¿de acuerdo? Este nos calcula la tensión superficial, nos calcula, como he visto antes, la densidad y la viscosidad en cada punto en función de la variable phi, y eso lo lleva a la física del flujo laminar. Aquí tenemos que decir cuáles son ambos fluidos. Entonces, el fluido 1 va a ser aire, ¿de acuerdo? La densidad y la viscosidad la va a sacar de la definición de material, y el fluido 2 pues va a ser tinta, que también la va a sacar del material. Y vamos a incluir la tensión superficial en nuestro modelo. Aquí, bueno, vamos a poner el valor de tensión superficial que conocemos para nuestra tinta. En este caso va a ser, pues este de aquí, vamos a dejar este aquí, que son 0,07 newton por metro. ¿Vale? Bien, ya tenemos especificada el acoplamiento entre las dos físicas, entre el flujo laminar y la función level set. Esto es lo que nos va a dar, bueno, aquí veis ven cómo está calculada la tensión superficial. Estas son las ecuaciones que entran, digamos, aquí en el flujo laminar. En la ecuación de Navier sería esta F que aparece aquí, la fuerza de volumen, sería en este caso la fuerza de tensión superficial. Bueno, seguimos. Aquí, en el level set model, ¿de acuerdo? Hay unos parámetros para el modelo de level set, que son este de aquí, el que controla la anchura de la interfase. Podemos especificarlo, que va a ser 2,5 por 10 elevado a menos 6. Es decir, que la anchura de la interfase va a ser aproximadamente 2,5 micrómetros. Y gamma, que es un parámetro de radiación, pues vamos a poner 10. En los valores iniciales, aquí tenemos un valor inicial, que todo el flujo es fluido 1, esto tenemos que cambiar. Vamos a añadir un valor inicial 2. Cogemos los dominios del 1 al 3. Ay, perdón, no le he dado bien. 1, 3. Ahí. Ok. A ver. Ahí no le he dado, perdón, tengo que poner valores iniciales. Este de aquí. Eso es. Voy a poner del 1 al 3. Y estos van a ser de fluido 2. ¿Vale? Es decir, que esto va a ser, inicialmente, esto va a ser tinta, y aquí queda para fluido 1, el que es aire, el resto de los dominios. Bien, en flujo laminar tenemos que poner la entrada, que va a ser por aquí abajo, por cabezal de tinta. ¿De acuerdo? La entrada, y aquí pondremos el flujo
de entrada, ¿vale? Vamos a poner un flujo totalmente desarrollado para que tengan en cuenta que es cero en las paredes, ¿no? Y ponemos la velocidad promedio de entrada, que va a ser Vin, donde Vin era esta variable que teníamos aquí definida, ¿eh? Que utilizaba la función rectángulo. La salida de flujo laminar sería con esta condición outlet, sería pues por aquí arriba, es por donde va a salir el aire. Y bueno, y tenemos que decir también en el level set, donde está la entrada, tenemos este contorno, y aquí decimos qué fluido va a entrar. El fluido es el fluido 2, que es el de tinta. Ah, perdón, el fluido 1, el de tinta. Bueno. La salida y la salida, en este caso, también va a ser aquí arriba. Y por último, para terminar la física, vamos a añadir esta condición de contorno de pared mojada, ¿de acuerdo? Donde pues cogeríamos este de aquí, donde hay que tener en cuenta el ángulo de contacto, ¿eh? Y está el ángulo de contacto ahora mismo es pi medios, y aquí le vamos a poner la longitud de deslizamiento. Esto es porque la gota, una vez que llega digamos, al papel, puede deslizar sobre el papel una cierta distancia, es decir, que la velocidad tangencial, la velocidad normal en esa pared es cero, pero puede haber una velocidad tangencial de deslizamiento. Y eso se especifica a través de esta longitud de deslizamiento, que digamos sería la extrapolación hacia dentro de la pared, donde ya la velocidad sería cero, totalmente, ¿vale? Y en este vamos a poner 10 micrómetros. Esto se especifica. Bueno, muy bien. ¿Qué nos queda? Nos queda ya solamente en el estudio. Tenemos la iniciación de fase, ¿no? Y después el paso depende del tiempo, donde tenemos que poner el rango temporal, que va a ser desde 0 hasta 200 microsegundos, en pasos de 10 microsegundos. Ponemos aquí entonces, sería el range desde 0, 10 microsegundos, entonces, perdón. Bien, y esto es lo que va a resolver. Y después hay aquí una herramienta importante en la parte de adaptación, donde vamos a utilizar esta herramienta que es el refinamiento de malla adaptativo. Ahora veremos en los resultados cómo funciona este refinamiento de malla adaptativo. Conforme la gota va avanzando en la zona de aire, es necesario que la malla resuelva bien la interfase entre la tinta y el aire, ¿eh? Y por tanto esa zona tiene que ir mallada más finamente. Pero claro, esa zona está viajando, ¿no? Por tanto, lo que va a hacer el software va a ser parar cada cierto tiempo, remallar según la necesidad aquellas zonas más finas y seguir avanzando. Entonces, ese remallado adaptativo lo voy haciendo en varios pasos. Y ahora ya solamente quedaría darle aquí y calcular. Bueno, como tarda unos cuantos minutos, lo que voy a hacer es, voy a cargar la simulación ya realizada y vamos a ver las soluciones y los resultados. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya tenemos las soluciones calculadas. Como pueden ver, el modelo es exactamente el mismo. Y en primer lugar, vemos que tenemos varias mallas, ¿eh? Que era lo que le comentaba anteriormente. Aquí ya vemos que una vez que ha calculado, tengo disponibles todas las mallas que ha ido creando durante el cálculo, las tengo disponibles para visualizarlas. Entonces, esta sería, Mesh 1 sería la malla inicial. Aquí tengo la malla 2. Vemos cómo ha mallado más finamente la zona de salida
de la gota. La malla 3 sería esta sería la malla 4. Vemos como la gota va viajando a través del fluido y esa zona se va mallando más refinadamente. Bueno, aquí tenemos ya los resultados en función del tiempo. Esta es la velocidad y esa velocidad la podemos representar, como pueden ver, para cualquier instante de tiempo. Vemos cómo, pues, la zona donde está viajando la gota, aquí tendríamos la velocidad, voy a poner las unidades, que serían, pues, en metros por segundo. O sea, es decir, y la zona central de la gota está viajando a 10 metros por segundo. Aproximadamente a 10 metros por segundo, aquí son 9, y aquí, pues, ya llega a la pared superior, que es donde moja, y ya la velocidad, pues, se va anulando. ¿Vale? Hay una serie de flujos ahí. También tenemos la presión, que no va a parar, y podemos hacer como es un modelo 2D asimétrico, todas las gráficas las podemos visualizar en un volumen en 3D de revolución. Aquí vemos también, en este caso, vemos, esta es la función, la fracción de volumen de fluido 1, ¿de acuerdo? Fluido 1, como pueden ver aquí, en este caso es el aire, 1, y 0 sería la tinta. Entonces aquí podemos ver la zona de interfase, cómo cambia de 1 a 0. La interfase exacta estaría en este valor phi igual a 0,5. Y bueno, pues sí, podemos hacer representaciones pues mucho más elaboradas, como esta de aquí. Y aquí tendríamos desde que... Bueno, estas tardan un poquito. Esta es la situación inicial. Aquí voy a representar en cuanto empieza a salir, a los 10 primeros 10 microsegundos, a 20, y vemos cómo va saliendo la gota de tinta del cabezal. Voy a poner una situación aquí intermedia. Vemos aquí la gota. Y, por ejemplo, ya cuando llega a la pared, pues moja, haciendo con un ángulo de contacto. Pues, aquí lo vemos. Y podemos saber, pues, el volumen. Lo que debemos controlar aquí, pues, es el volumen de la gota. Y después también el tamaño del punto que deja sobre el papel esta gota. Por todo eso, esta simulación serviría para controlarlo. Bien, y finalmente podemos hacer una gráfica utilizando la variable MD que habíamos creado, que era la masa de la gota, pues para saber cuál es la masa final de la gota una vez que sale. En este caso sería aproximadamente 20 por 10 a menos 11 kilogramos, ¿de acuerdo? Son unos 200 picogramos. ¿Vale? Muy bien, pues este era el modelo. Ya ha visto cómo puedo resolver problemas bifásicos y, bueno, y muchísimos problemas más. Y nada más. Voy a ver aquí. Este es es decir que también a partir de cualquier modelo podemos crear una aplicación, que es una interfaz gráfica de usuario, de forma que esto lo puede utilizar se lo podemos suministrar a cualquier persona para que realice los cálculos sin tener que hacer modelos de consola multifísica, ¿de acuerdo? Entonces, esto ya estaría preparado. Puedo cambiar parámetros de geométricos y ver cuál sería la influencia, por ejemplo, en el tamaño de la gota. Y nada más. Si tienen alguna pregunta.